Bienvenidos a esta segunda sesión de Martes de Linux. Soy Jean-Philippe Bernier. Hoy estaré revisando con ustedes unos temas importantes para los laboratorios que son toda la parte de conocimiento organizacional. Entonces, pues vamos a conversar mucho sobre estos temas. Justamente nuestra sesión de hoy es sobre los temas de generación de conocimiento organizacional y el impacto que el conocimiento organizacional puede tener en las organizaciones, específicamente en los laboratorios, sobre todo porque el modelo de negocio de los laboratorios es netamente de base científica, y al ser un negocio de base científica, por más que se sigan metodologías y se sigan algunas cosas que son estándares para todos los laboratorios, siempre existe un proceso de investigación, de experimentación y de adecuación de cada metodología al contexto de cada laboratorio, que cuando hablamos específicamente del contexto, hablamos el personal, las instalaciones, los procesos, los equipos que tiene el laboratorio y la forma en que cada laboratorio termina haciendo las cosas de una u otra forma. Y justamente en esos detalles es donde se encuentra el conocimiento organizacional de cada laboratorio y la capacidad de, desde este conocimiento, crear un diferencial específico. Con esta parte vamos a comenzar a hablar específicamente o con esta introducción sobre el tema de conocimiento organizacional. El primer punto que deben tener en cuenta es toda organización y sobre todo laboratorio debe trabajar en la generación de conocimiento organizacional, y este conocimiento debe exceder simplemente las cosas tradicionales como tener manuales o documentación, sino debe avanzar y realmente permear en toda la organización. Miremos algunas cosas sobre el conocimiento organizacional. Lo primero que debemos tener en cuenta existen unas cosas que son las curvas de aprendizaje, y como lo vemos acá, hay unas curvas de aprendizaje que son los ideales, que es aprender muy rápido en tiempos muy cortos y aprender una gran cantidad de información. Eso es una curva de aprendizaje, digamos, ideal. Son los escenarios que uno como laboratorio, como empresa, esperaría en todo momento. Que las personas y que los procesos logren niveles de madurez y niveles de aprendizaje extremadamente rápido. Pero la verdad es totalmente diferente. Las curvas de aprendizaje efectivamente son lentas, toman muchísimo tiempo, y en muchísimos casos cuando los procesos de conocimiento organizacional o de transferencia de conocimiento, por decirlo de mejor forma, no se hacen de forma correcta en las organizaciones, pues las curvas de aprendizaje vienen acompañadas de ensayo y error en una cantidad gigantesca de casos. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo más en crear procesos de conocimiento, procesos de aprendizaje organizacional que hagan que este proceso sea mucho más sencillo. Si bien es cierto, esta es una representación, digamos, de el promedio de las curvas de aprendizaje, o realmente esta es una representación del promedio de curvas de aprendizaje en muchísimas organizaciones de todo tipo, cada empresa va a tener una curva de aprendizaje totalmente diferente. Y lo primero que debemos nosotros comenzar a buscar con esto es medir cuál es nuestra verdadera curva de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí en esta parte de curvas de aprendizaje, la forma de medirla no es necesariamente haciendo evaluaciones a diestra y siniestra. Entonces, a todos los temas que hagamos, pongámosles una evaluación. Y lamentablemente ahí muchas de las normas ISO nos han llevado al tema que la única forma de medir el conocimiento es una evaluación. Pero existen muchas otras formas de medir conocimiento con las cuales uno puede saber si efectivamente los procesos están afianzados o no en la organización. Por ejemplo, un indicador muy útil para saber cómo se encuentran las curvas de aprendizaje son, por ejemplo, los reprocesos, las quejas, las insatisfacciones de los clientes. Eso nos permite decir que si hay muchas quejas o muchos reprocesos o muchas insatisfacciones, pues lo que se está presentando es que no estamos haciendo los procesos de forma correcta. Y claramente no hacerlos de forma correcta significa que no se saben hacer las cosas. Y ahí viene un tema mucho más importante, que a veces ni siquiera es que el proceso esté bien o no planteado, sino que ni siquiera hemos entendido correctamente qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. En la sesión anterior hablábamos de un tema o un modelo que eran las 3Ps: personas, procesos y productos vistos como soluciones. Pues esto influye gigantescamente en cómo las curvas de aprendizaje se pueden dar a nivel organizacional. Entonces, es fundamental que nosotros comencemos a trabajar en medir las curvas de aprendizaje, en verificar qué tan rápido aprende nuestra empresa, qué tan rápido aprenden nuestros diferentes equipos de trabajo,
Oiga, es que mi laboratorio tiene dos áreas, microbiología y físico-químico, y en microbiología van a un ritmo diferente de que va físico-químico. Entonces, ¿cómo son los ritmos de trabajo? ¿Cómo son los de cada grupo de personas que tenemos, de cada equipo de personas? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Cómo es el proceso de las personas administrativas al integrarse con estos conceptos científicos? Entonces, es importante que también como empresa, pero también como equipos de trabajo, como diferentes unidades de negocio, podamos medir cuál es la curva de aprendizaje que se va tomando con las cosas. A medida que nosotros vayamos midiendo estas curvas de aprendizaje, podremos saber qué personas tienen mayor madurez en nuestro modelo de negocio para enfrentar ciertos tipos de actividades. Porque aquí es donde sucede otro tema bastante crítico. Entra una persona nueva, lleva 2, 3 meses en la organización y lo mandamos a resolver uno de los casos más críticos. Y esto sucede no solo en laboratorios, sino en muchísimos tipos de empresas. Y cuando se envía a esta persona a resolver un caso crítico, entonces falla en ese proceso y es culpa de la persona y no nos damos cuenta que realmente la culpa fue del sistema y la forma en que hicimos las cosas, en que no dimos el proceso o el tiempo correcto para que esa persona pudiera aprender sobre los procesos empresariales. Hay unas estadísticas que dicen que una curva de aprendizaje mínima la logra una persona, por eficiente que sea en un modelo de negocio, a los 6 meses. Es decir, que los primeros 6 meses de una persona lo que estamos haciendo es enseñándole nuestra organización, enseñándole en nuestro modelo de negocio. Una vez superados esos 6 meses, entre los 6 y los 12 meses, esta persona está comenzando un proceso que es consolidar el tiempo o consolidar ese conocimiento que está adquiriendo. Y después de esos 12 meses es que podemos comenzar a pensar en que esa persona genera conocimiento organizacional, comienza a aportar a ese conocimiento que tenemos. No hay que confundir que durante ese primer año las ideas, sugerencias, innovaciones que pueda generar la persona son conocimiento organizacional. Son justamente eso, como su nombre lo dice, ideas, sugerencias, innovaciones que la persona ve de su conocimiento y experiencia previa que se pueden llegar a aplicar en el modelo de negocio, pero no son conocimiento organizacional porque todavía la persona no está en el contexto de esa organización totalmente formada. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Debemos tener curvas de aprendizaje. Todas las personas tienen curvas de aprendizaje. Todos los equipos de trabajo tienen curvas de aprendizaje. Miremos algo tan sencillo. El laboratorio compra un nuevo equipo. Y ese nuevo equipo tiene una cierta complejidad de manejar. Y muchas veces lo que hacen todos los laboratorios es compramos equipo, instalen equipo y de una vez comience la validación del equipo. ¿Sí? O de las metodologías que se aplican sobre ese equipo y no se dan el tiempo para aprender realmente a manejar los detalles como tal del equipo. ¿Eso a qué los lleva? Que los procesos de validación son largos, son a veces ineficientes, que generan unos costos altísimos para el laboratorio. A veces dar un tiempo más prudente de aprendizaje puede hacer que esos procesos de validación de un equipo sean mucho más rápidos y eficientes. Y cuando hablamos de ser más rápidos y eficientes, también estamos agregándole un tema de seguridad y un tema que facilita o mejora los costos en el entorno del laboratorio. ¿Esto a qué nos lleva? Que así como existen curvas de aprendizaje, existe un tema importantísimo que son las curvas de olvido. Y las curvas de olvido es otro sistema u otro tema contra el que nosotros debemos luchar en todo entorno empresarial. ¿Qué significa esto? Las personas el día de hoy que aprenden algo tienen la mayoría o casi el 100% de retención de ese conocimiento, pero a medida que va pasando el tiempo, la retención de ese conocimiento tiende a ser cada vez menor. Fíjense nomás cómo casi que de forma logarítmica se disminuye el conocimiento entre un día, entre 0 días o en el momento preciso en que adquiere el conocimiento y una semana. Baja casi del 100% a más o menos el 20% la retención del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que también como empresa no solo debemos estar pensando en que se estén aprendiendo las nuevas cosas o la nueva información, sino también debemos estar reforzando todo el conocimiento y todos los conceptos constantes en el modelo de negocio. Claramente lo dice Michael Jordan en su libro En búsqueda de la excelencia, que uno de los puntos claves de lograr la excelencia es justamente mantener las bases y fundamentos muy claras, muy actualizadas y en constante revisión o proceso de aprendizaje. Justamente ¿por qué? Porque las bases y fundamentos se vuelven el core del modelo de negocio.
Claro, aprender siempre va a ser una necesidad, pero no por aprender podemos dejar de lado lo que ya deberíamos saber y lo que debería ser fuerte. ¿Qué debe buscar uno? Medir cuál es esta curva de olvido en la organización y qué estrategias diseña uno para que esta curva de olvido sea totalmente diferente. Ojalá más suavizada posible y pensar en curvas de olvido en formas como esta. Tratemos de pintar aquí. Pongámoslo a ver. Que la curva de olvido siempre sea lo más suavizada posible. Si nosotros logramos que las curvas de olvido sean no de la forma como está la línea azul, sino más tendiendo hacia la línea negra, es decir, que a medida que pase el tiempo las personas olviden lo menos posible, pues justamente ahí es donde nosotros estaremos haciendo una buena actividad. Ahora, se confunden mucho en estos procesos de curvas de aprendizaje y de curvas de olvido los numerales de la norma donde dicen hay que hacer entrenamiento y capacitación. Y entonces hacemos unos planes de inducción gigantescos, hacemos unos programas de capacitación para todo el año gigantescos que muy pocas veces se cumplen en su cabalidad o que cuando se está más cerca de una auditoría es que se comienza a correr con todas las capacitaciones y justamente ahí es donde las personas no aprenden. Para esto hay que tener primero algunas buenas prácticas o algunos puntos importantes. La organización debe invertir en capacitar, en entrenar a su equipo de trabajo, sean nuevos conocimientos o sean bases y fundamentos. Y cuando hablamos de invertir no es solo pensar en un instructor o en una persona, es sobre todo pensar en el tiempo y en el espacio para que las personas puedan darse esa tarea de aprender. Sí, muchas veces las organizaciones ponen las capacitaciones al final del día o las ponen en un horario hábil o un horario extra para las personas. Y ahí justamente se están cometiendo muchísimos errores, porque ya está cerrada la persona directamente a querer aprender ese nuevo conocimiento. Las empresas tenemos que sacrificar un poco del tiempo de hacer o del tiempo de ejecutar cosas para entrar finalmente a dar espacios en el proceso de aprendizaje. No con esto digo que entonces todos los días la primera hora de trabajo la convierta uno en un espacio de aprendizaje, pero sí puede coger uno todas las semanas, 1 o 2 horas máximo, e invertirlas en proceso de aprendizaje, que hay muchas formas de aprendizaje, no necesariamente tiene que ser siempre de forma magistral, se pueden hacer talleres, se pueden hacer ejercicios, se pueden hacer dinámicas, con solo decirle a las personas siéntese y lea algo y haga un resumen de eso o cree un documento o cree un comentario para el Facebook o la fanpage o para la página de LinkedIn sobre este tema nuevo que usted ha aprendido, pues eso hace que automáticamente las personas vayan aprendiendo y vayan haciendo algo de síntesis de todo ese conocimiento. Entonces, debemos buscar como organizaciones finalmente poder buscar o trabajar en que las personas mantengan el conocimiento, que la curva de olvido sea lo más lenta posible y que las curvas de aprendizaje sean lo más rápidas posibles. ¿Y esto a qué nos lleva? A los componentes del conocimiento organizacional. El primer componente indispensable es la colaboración. La colaboración como equipo es fundamental en el proceso de conocimiento organizacional. Y no con colaboración significa que una persona se siente a explicarme absolutamente todas las cosas, pero sí puede apoyarme mientras estoy ejecutando los procesos que no conozco correctamente. Puede apoyarme mientras estoy en los espacios de aprendizaje. En ningún momento dice que esas 2 horas que vamos a invertir como organización en desarrollar o aprender tiene que tomarlas el 100% del personal al mismo tiempo. Se pueden hacer por equipos, se pueden hacer en diferentes tiempos y de esa forma se pueden suplir actividades. Entonces es importante que haya un proceso colaborativo. Definir una buena estrategia de aprendizaje también significa que las cosas o el día a día de la organización no se están retrasando. Claramente debe existir el conocimiento dentro de este proceso de aprendizaje de conocimiento organizacional y se debe tener en cuenta que el conocimiento sea de fuentes certificadas, de fuentes validadas por nosotros, con validación interna o con validación externa. Y cuando hablamos aquí de validación no estamos hablando de la validación de métodos analíticos como se piensan en laboratorios, sino buscar que el conocimiento venga de fuentes realmente importantes de trabajo, de fuentes que sean serias. Por ejemplo, si nosotros decimos, es que vamos a trabajar sobre componentes de los cambios de la nueva norma ISO, pues
Voy leo en la página de la ISO, voy leo en la página de Harvard Business Review, voy leo en la página de Icontec, voy leo en la página de consultores que sepan sobre esa norma. No voy cojo cualquier artículo que encuentre en esto de monografías, del rincón del vago, de tareas de universidad, porque no van a tener el contexto real y el grado de certificación y conocimiento que efectivamente nosotros necesitamos. Entonces es importante ubicar las fuentes de conocimiento adecuadas. Y aquí hay un tema bastante interesante. Buscar fuentes de conocimiento en español versus fuentes de conocimiento en inglés. Generalmente el conocimiento que nos llega a nosotros en países latinoamericanos es generado en otros países, países como Estados Unidos y países o continentes como Europa. Entonces, se hace importante que si queremos estar a la vanguardia realmente, pues utilicemos el conocimiento en su lengua nativa. De esa forma nos va a permitir estar más sincronizados con el proceso. Muchas veces el tiempo que toma la traducción de un artículo está haciendo que yo me retrase 5, 6, 7 meses en obtener un conocimiento que mis competidores pueden estar tomando hoy inmediatamente. Ahora, otro factor importantísimo, la transferencia. Tiene que existir necesariamente transferencia de conocimiento. Y transferencia de conocimiento no necesariamente es pensar en charlas magistrales. Algo tan sencillo como esto. ¿Qué pasa si cada persona en la organización escribe un artículo mensual sobre alguno de los temas que aprendió en el mes? Si escribe el mensaje o delegamos cada área de negocio que escriba el mensaje de la fanpage o del blog cada día de la semana. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos ir generando transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento es en medios que sean trazables, que puedan utilizar otras personas. Y fíjense ahí que las charlas, que a veces suelen ser los medios más sencillos de realizar transferencia de conocimiento, son los que menos conocimiento realmente terminan transfiriendo. Porque las personas escuchan lo que están viendo en la charla y si no queda un registro específico de esa charla, pues las palabras se las lleva el viento. Si logramos que la transferencia de conocimiento quede en medios tangibles, entonces vamos a lograr realmente ese punto de transferencia. Y un tema supremamente importante, innovación. No basta hoy en día con simplemente adquirir el conocimiento como nos llega, sino tenemos que adaptarlo al modelo de negocio. Y al hacerle la adaptación al modelo de negocio específicamente a cada laboratorio, lo que estamos haciendo es innovar en nuestro modelo de negocio. Entonces, inmediatamente estamos convirtiendo a ese conocimiento en conocimiento aplicado. Y eso es justamente lo que lo vuelve conocimiento organizacional. Hay una anécdota de los años 2001, de los años 2000 a 2002, 2003, de la empresa Hewlett Packard. Ellos cambian de presidente, de CEO, y ingresa la señora Carly Fiorna a ser la directora de Hewlett Packard. Y en su discurso de inauguración dice algo como que Hewlett Packard sería una empresa 2 veces más grande si conociera mejor la información que tiene. Y se enfocó en desarrollar conocimiento organizacional. Su principal estrategia fue desarrollo de conocimiento organizacional. 2 años después, Hewlett Packard era una empresa 4 veces más grande y lideraba nuevamente su mercado. Para las personas que se acuerdan un poco en esa fecha de los años 2000, Hewlett Packard venía de adquirir una empresa que se llamaba Compaq, una adquisición que no le estaba yendo muy bien y que estaba perdiendo mercado. Y con estos directrices de desarrollar conocimiento organizacional, Hewlett Packard volvió y se reinventó totalmente y se convirtió en una empresa líder. Y con algo muy importante, luchando contra competidores que ofrecían precios a veces un 30, un 40 y hasta un 50% más económicos que sus mismos equipos. Hewlett Packard nunca se ha caracterizado por ser una empresa de equipos económicos, se ha caracterizado por ser una empresa de equipos de calidad y equipos buenos, y a través de conocimiento organizacional han desarrollado una gran cantidad de cosas que les ha permitido mantenerse liderando en su mercado después de muchísimos años y ya décadas de existir. Entonces, cuando se aplica y se vuelve conocimiento organizacional aplicado, es justamente cuando la organización comienza a reinventarse, comienza a innovar y comienza a crecer. Un tema importante acá, el conocimiento organizacional
con los niveles necesarios de autorización y de acceso, debe ser de fácil acceso para todas las personas que deban conocer esas partes de conocimiento. Claro, existen cosas y sobre todo en los laboratorios que son totalmente confidenciales, pero no significa y de nada sirve que el conocimiento esté guardado en un disco duro, en un gabinete, en un armario de la oficina del gerente o de la oficina del director técnico y nadie más tenga acceso a esa información. De nada sirve generar una cantidad de conocimiento si ese no se usa. El conocimiento tiene que ser de uso diario, de acceso constante en la información. Debe ser una herramienta más, así tan necesario como tengo un lápiz o como puedo tener una calculadora o como utilizo las manos para hacer un análisis de laboratorio, tengo que tener el conocimiento organizacional. Esto nos lleva a que debemos tener un enfoque importantísimo. El enfoque puede ser capacitación o entrenamiento, que generalmente es ausente de participación y es muy estático. ¿Sí? Esas capacitaciones tradicionales, esos entrenamientos tradicionales, hoy en día están mandados a recoger. Hoy en día los laboratorios tenemos que darnos cuenta que está llegando una nueva generación de personas a trabajar, que son los millennials, y estas personas aprenden de forma diferente. Asimismo, un laboratorio tiene que cambiar su forma en que transfiere y genera conocimiento. Debe volverlo dinámico, debe volverlo práctico y debe poder transmitirla o transferir la experiencia que se tenga en el proceso. Entonces, ahí es donde se debe buscar que no sean capacitaciones, sino sean transferencias de conocimientos. Y debe buscarse hacer las cosas lo más dinámico, lo más práctico posible, para que de esta forma las personas entiendan mejor, se sincronicen con el modelo de negocio. Y asimismo, esto comienza a generar un ciclo positivo de motivación, un ciclo positivo de compromiso hacia la organización. Entonces, desde la base tenemos que cambiar la forma en que generamos la transferencia de conocimiento, la forma en que generamos conocimiento organizacional. ¿Cuál es el proceso para lograr esto? Lo primero, identificar el nivel de conocimiento y aprendizaje que se tiene hoy en día sobre un tema específico. Una vez se tiene un marco de cómo estamos, es posible definir hacia dónde queremos ir en el proceso de conocimiento. Y si recuerdan los 5 niveles de CMM que vimos en nuestra sesión pasada, pues el conocimiento también lleva esos 5 niveles y debemos irlo madurando en esos niveles. Y muchas veces saltarse un nivel significa que dejamos huecos en la experiencia en el proceso de aprendizaje. Una vez definido cómo estamos o identificado cómo estamos, se define una estrategia y se genera la motivación para adquirir ese conocimiento. Y aquí viene algo muy importante, hay que generar motivación para adquirir el conocimiento. Porque de lo contrario, sea el ejercicio que se haga, sea lo dinámico que se quiera hacer ese ejercicio, las personas no van a querer recibir ese conocimiento. Si no les generamos una motivación, un propósito por lo cual ese conocimiento es necesario aprenderlo, pues entonces no vamos a avanzar. De ahí viene que se divulga cuál va a ser la metodología que se va a trabajar, se implementan las herramientas necesarias de trabajo y se monitorea el conocimiento. Esta parte de metodología es importantísimo y aquí es donde se vuelve fundamental que las organizaciones busquen asesoría, busquen ayuda en cómo transmitir el conocimiento a las personas. Y para esto ya existen muchísimas profesiones que a veces las vemos como no importantes, que son las que saben enseñar a las personas. Entonces es importante que podamos definir cómo aprende mi organización y definir la metodología de cómo las personas aprenden en mi organización. Y de acuerdo a esa metodología es que se pueden implementar las herramientas de trabajo para que las personas puedan aprender específicamente. Supremamente importante, constantemente monitorear el conocimiento. Monitorear el conocimiento constantemente nos va a permitir saber en un mismo monitoreo cuál es la curva de aprendizaje y cuál es la curva de olvido que estamos teniendo. Y nos va a permitir mantener este punto actualizado, identificar en qué nivel de conocimiento nos estamos encontrando. ¿Qué ejercicios prácticos existen para esto? El primer ejercicio que nosotros recomendamos es comenzar a hacer ejercicios sencillos de elevator pitch con el equipo de trabajo. Comenzar por el elevator pitch más sencillo. Expóngase como persona en un tiempo de 45-60 segundos, diga quién es importante, diga quién es, no qué es lo que hace o qué es. Entonces,
es comenzar con ejercicios de estos. Después explique un análisis de laboratorio en 60 segundos, los puntos críticos, los puntos más importantes, de acuerdo a la metodología que se vaya dando. Y así sucesivamente. Cuando comenzamos a superar estos ejercicios de elevator pitch, que nos van a permitir en muy corto tiempo exponer ideas de formas concretas, pues vamos a poder pasar a ejercicios de transferencia de conocimiento. Y aquí una buena recomendación es mirar los ejercicios como los hacen en estas charlas tipo TED. Estas charlas tipo TED tienen formas muy dinámicas de cómo hacer las transferencias de conocimiento y dan ideas y sugerencias muy importantes, adicionales a que se encuentran temas muy importantes en estas charlas. Y de ahí la organización puede pasar a crear sus contenidos propios. Fíjense cómo los dos primeros ejercicios son totalmente genéricos, enfocados en generar una conciencia, una motivación y sobre todo en generar una costumbre, en generar un hábito de desarrollar conocimiento. Ya en la tercera fase comenzamos específicamente a generar nuestros propios hábitos de conocimiento, a generar nuestros propios contenidos. Y ya hablamos que sean contenidos técnicos. ¿A qué nos referimos con que sean contenidos técnicos? Pues que son en el contexto específico de nuestra organización. Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos comenzar a abordar el desarrollo de conocimiento. Esto nos lleva a la pregunta y a la reflexión que siempre les hacemos. ¿Está listo su laboratorio para reinventarse? Con todos los cambios que se están dando en el entorno actual, nos enfrentamos a la cuarta revolución digital, revolución que ya hoy está marchando en el mundo. Nos enfrentamos al cambio de la norma ISO 17025, nos enfrentamos a la entrada de nuevos jugadores en el mercado. Cada vez existen más laboratorios en Colombia y en Latinoamérica. ¿Está listo su laboratorio para reinventarse? Porque es que si seguimos haciendo las cosas de la misma forma en que las venimos haciendo los últimos años, claramente no vamos a tener un futuro muy viable para nuestro laboratorio. Les dejo nuestros datos de contacto. Pueden conocer más sobre Fermion LIMS y la alternativa que presenta, tanto en generación de conocimiento como en trazabilidad de la información para los laboratorios. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes en una nueva sesión de Martes de LIMS. Muchas gracias.